Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por permitirnos tener este tan altísimo privilegio de recrearnos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, puesto que estamos en Él, vivimos en Él, habitamos en Él, y todo, Señor, lo que podemos recibir es por tu favor y misericordia. Y nutrirnos de tu palabra, aprender de ella, ayudarnos, Señor, a crecer, aplicar lo que aprendemos, a expandirlo, compartiendo y enseñando a otros, Señor. Sinceramente es una gran responsabilidad, pero a la vez es una gran bendición para nuestras vidas. Oramos para que tu palabra, las sanas doctrinas, Señor, la centralidad de Cristo y su palabra sea expandida en todas las iglesias de Tucumán, de Argentina. Estamos viviendo en tiempos cruciales, Señor, donde la fe está siendo puesta a prueba y las emociones no duran, se disipan como nieblas y las convicciones son las que quedan firmes, porque tú, Señor, lo dijiste, que el que oye las palabras y las pone en práctica es como alguien prudente, sensato, que edificó esa casa sobre la roca. Y cuando vienen, Señor, esos vientos, ríos, tormentas, la casa permanece firme, Señor. Y todo lo que pretendemos no es promover ni publicitar ninguna institución local, sino exaltar tu nombre, Jesús, que tu evangelio sea propagado, que tú eres el deseado y el que debe el pecador buscar con desesperación para hallar el descanso de sus almas, Señor. Y nosotros como iglesia tenemos esta responsabilidad, porque hemos sido salvados para esto, Señor, para anunciar las virtudes de tu gloria, Señor. Así que, Señor, en este tiempo en el cual estamos siendo enseñados y moldeados por tu palabra a través de la enseñanza de lo que significa ser un ministro competente del nuevo pacto, servidores para nuestro Dios, moldeados y labrados por la mano de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por lo que están presentes, gracias por los hermanos que han dispuesto este momento para poder venir y seguir estudiando, Señor. Gracias por cada hermano que está sirviendo en esta tarde, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a apelar un poquito a la memoria en el día de siesta y en el tarde feriada, de feriado. ¿Cuál era nuestro lema, nuestro texto base? A ver, ¿quién se acuerda? Salmo 11.3. ¿Se animan a recitarlo? Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Toda la serie que venimos enseñando es justamente sobre los fundamentos. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla espiritual y Satanás quiere destruir esos fundamentos para que la fe del cristiano tambalee. Y ya venimos hablando de varias cosas en esta serie de enseñanza y ahora estamos trabajando un poquito el carácter, que es justamente el texto que no lo volví a poner hoy, pero vamos a leerlo, que está en segunda carta a los Corintios, Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 3, cuando habla de ministros competentes de un nuevo pacto, ¿sí? Y acá tenemos nosotros la enseñanza desde el versículo 4 al versículo 6, todo lo que venimos desarrollando, porque hoy es la quinta clase sobre este tema. Para los que no lo pudieron ver todavía o han perdido algunas clases, todo están en el canal de YouTube de la iglesia, pero que lo puedan repasar y verlo. Y si no, me piden los bosquejos y los voy a enviar. Vamos a leer nuevamente el versículo 4. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Nombra nuestro mediador, Cristo. Él es el mediador delante de Dios. Y esa mediación nos genera a nosotros, ¿qué? Confianza. Es lo que dice, tenemos confianza. No que seamos, ¿qué cosa? Competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. O sea, ya lo hemos explicado varias veces, de que no se trata del nivel de preparación que nosotros podemos alcanzar, de profesionalismo, de conocimiento,
para que nosotros no pensemos algo demasiado de nosotros mismos. Dice, sino que nuestra competencia, nuestra aptitud, nuestra capacidad para agradar a Dios y servir a Dios proviene directamente de Dios. Yo creo que este texto es demasiado claro para que ninguno de nosotros se jacte delante de su presencia o que crea que nosotros tenemos algún mérito en lo que hacemos. No, todo proviene de parte de Dios y para Dios, y nuestro medio es Jesucristo. Nunca nos olvidemos esto. Y dice el versículo 6 que nuestro texto dice, el cual asimismo dice nos hizo, que habíamos resaltado esa palabra, que al decir que nos hizo, quiere decir que no lo éramos, no éramos esto. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y esto ya lo hemos aclarado porque es muy común tomar ese último renglón y hacer una mala interpretación diciendo no hay que estudiar tanto la Biblia porque mata al espíritu. ¿Han escuchado eso, no? Y por lo general lo que quiere Satanás es que uno se mantenga en ignorancia. ¿Por qué? Porque según Pablo dice que Satanás gana ventaja si nosotros ignoramos sus maquinaciones. Entonces nunca la Biblia va a ser un mal. Estudiar la palabra del Señor es necesario y es fundamental para que nuestros fundamentos, valga la redundancia, sean sólidos no por nuestras experiencias, sino por las convicciones que nos da su palabra. Entonces, si fuese que la letra mata y el espíritu vivifica y alguien interpreta de que no hay que estudiar la Biblia, que no hay que tener tanta teología, pues estaríamos desocupando o quitándole la principal tarea del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo que cuando Él venga, Él nos guiará a toda verdad y nos hará recordar sus palabras. Así que si nosotros intentamos decir que este texto dice que no hay que estudiar la Biblia y hay que vivir solamente la vida espiritual, está exponiéndose al máximo peligro. Tristemente, hay muchos hermanos, aún pastores y predicadores, no con mala intención, sino con una mala exégesis, una mala interpretación, hacen decir de que no hay que estudiar. Porque lo que estoy diciendo no es algo nuevo, ¿no es cierto? Es algo que se dice generalmente. Entonces ya hemos visto nosotros de que este texto que nos mueve a nosotros a entender por qué somos ministros competentes del nuevo pacto, nos lleva a pensar que nuestra competencia es espiritual. Proviene de parte de Dios. Nos ha sido dada para la gloria de su nombre. Entonces ya venimos hablando del carácter del siervo, de la motivación del siervo. Y ahora vamos a hablar de algo muy importante. El amor y la compasión de los siervos hacia las personas. Y hoy, como todos los miércoles, voy a volver a repetir que cuando decimos siervos o ministros, debemos aniquilar la idea de que Pablo está hablando únicamente a los pastores o los líderes. Porque cuando nosotros decimos, ¿quiénes son los siervos de Dios? Empezamos a buscar dónde está el pastor, ¿no? No, todos somos siervos de Dios. Todos somos ministros de parte de Dios, porque la palabra ministro proviene del griego, la palabra diaconía, que significa sirviente. No es otra cosa. Así que no es lo mismo decir ahí viene el ministro de Dios que decir ahí viene el sirviente, ¿no? Es como que nos descategorizamos, pero es la realidad de la palabra. ¿Quiénes sirven al Señor? ¿Quiénes fueron hechos siervos del Señor? Todos los que han sido regenerados, o sea, todos los que han nacido de nuevo. Vayamos a recordar nuestro texto, Romanos capítulo 6, desde el versículo 20 al 23. Y es donde vamos a expresar justamente el por qué no son solamente los pastores los siervos, sino todos nosotros. Dios ha hecho un reino de sacerdotes. Y dice el versículo 20 de Romanos capítulo 6, porque cuando erais esclavos del pecado, tiempo pasado, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis?
porque el fin de ellas es la muerte. O sea, el que se quedaba en estado de esclavitud y pecado, irremediablemente la muerte era una realidad. Más, contraste, más ahora que habéis sido libertados del pecado, y otra vez aparece la palabra hechos, quiere decir que no lo éramos, y hechos, ¿qué cosa? Siervos de Dios. O sea, antes éramos esclavos del pecado y ahora somos siervos de Dios. Y no está diciendo los pastores únicamente, está diciendo todos los que han sido regenerados, que han nacido de nuevo, fueron hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Y cuando hablamos de eso, no es ponerse la aureola y las alitas y andar como un monje, no, está hablando de la palabra, o la etimología de la palabra santidad, quiere decir santo, o sea, separado para Dios, apartado, seleccionado para Dios. Eso significa que el fruto de ese llamamiento es entender que he sido salvado para servir a Dios. ¿Y cuál es el resultado como fin? La vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, si no hubiésemos sido rescatados, la muerte es una realidad, pero la dádiva o el regalo de parte de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que queda claro que cuando decimos siervo no estamos diciendo pastores o líderes o encargados, sino cada persona que ha nacido de nuevo ha sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, y que su santificación, su progresión en santificación es que vaya entendiendo que fue separado, apartado para servir al Señor. Entonces, en la introducción del bosquejo, yo le he dado una pequeña ilustración de un médico muy reconocido, muy famoso, que fue llamado para atender a un hombre que estaba gravemente herido, enfermo, en un pequeño pueblito. Él fue allí y el doctor, que tenía gran conocimiento y todos confiaban en él, en su habilidad que él tenía, fue a atender a esta persona. Cuando él estaba atendiendo a esta persona, vio al paciente y lo trató con una frialdad, sin escuchar sus dolores, ni siquiera consolar a la familia. Diagnosticó, recetó y se fue a su casa. El enfermo salió sano físicamente, fue restaurado, fue sanado, fue eficaz la tarea de este médico, pero la familia quedó con una amarga sensación de haber sido tratado como un número más y no con compasión y cuidado que tal vez merecía. ¿Se entiende la ilustración? Entonces, el contraste es claro. Está ahí clara la enseñanza. No basta solamente con conocer suficiente, con tener grandes habilidades. No basta con desarrollar una capacidad técnica, no basta con tener habilidades como este verdadero médico lo había mostrado. Porque puede tener todo esto, pero necesita expresar empatía, compasión, amor, no como un número más, no como una persona distante. Así que de esa misma manera nosotros debemos reflexionar en nuestro servicio. Y ya enseñé en otras clases que servir a Dios no es solamente lo que nosotros teníamos como una instrucción. Cuando pensábamos, o de alguien te decía, ¿usted sirve a Dios? Y decía, no, es que en la iglesia no hay muchas cosas por hacer. Ya hemos corregido eso, de que servir a Dios no significa simplemente cumplir alguna tarea dentro de la iglesia local, que es visible o no, pero es dentro de la iglesia local, sino que hemos visto que todo lo que hacemos, sea en hechos o palabras, sea hecho como para el Señor. O sea, tu trabajo, tu estudio, tu tarea en la casa, tu tarea en la sociedad, como vecino, como padre, como madre, como hijo, todo lo que hacemos, lo hagamos como para el Señor. Y eso es lo que habíamos hablado de la motivación justamente que debemos tener. Entonces, cuando nosotros vemos y hablamos del ministerio cristiano, no basta con tener dones solamente, no basta solamente con adquirir conocimiento o capacidades de liderazgo. Si no hay amor, según 1 Corintios capítulo 13,
dice claramente qué es lo que pasa. El servicio se vuelve frío, se vuelve distante y se vuelve vacío. ¿Alguien quiere leer el texto? 1 Corintios 13, del 1 al 3. Ahí está. Alguien que lo lea, por favor. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o sin valor que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. El 3. Y si repartiese, y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. No hay nada más contundente la descalificación que ante los ojos de Dios, a través de la escritura del apóstol Pablo, dice que si no hay amor en lo que hago, no tiene ningún valor, ningún servicio. Y el detalle no es casual, el detalle es demasiado profundo. Analicemos rápidamente esos 3 versículos. Si yo hablase lenguas humanas, está haciendo el contexto del capítulo 12, allí nomás, donde se habla de que dentro de los dones que la iglesia de Corintio tenía estas expresiones de lenguas humanas o angélicas. Tal es así que Pablo tiene que ordenar, diciendo, si entra algún indocto y no hay nadie quien interprete, entonces van a decir que están todos locos. Pero ellos no escondían un don que manifiesta la iglesia temprana allí. Si no tengo amor, vengo a ser como un tarro que hace ruido. Eso quiere decir, nada más. Si tuviese profecía o entendiese los misterios y toda ciencia, está hablando de un conocimiento, un nivel de conocimiento profundo. Dice, y aún si tuviese toda la fe, de que yo dijese que trasladase los montes y no tengo amor, no soy nada. Y claramente repite lo mismo, aún hasta la obra sacrificial. Si yo repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado, o sea, para morir como mártir. Esto ya es muy, muy profundo. Y no tengo amor, nada de nada sirve. Así que, ¿qué es lo importante? ¿Hablar en lenguas? ¿Tener profecías? ¿Un profundo conocimiento? ¿Toda la fe del mundo para hacer cosas extraordinarias? ¿Ponerme como mártir o tener amor? La ecuación es clara, ¿no es cierto? Porque la Biblia dice que el amor es lo importante. En el mismo capítulo 13 vemos claramente el versículo 13 que dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero subraya. Pero el amor, el mayor de todos ellos es el amor. Así que mis hermanos, si este médico tenía todo tipo de conocimiento, grandes logros, títulos por todas las paredes, una eminencia, como decimos, ¿no? No sé si usted alguna vez fue un médico en la cual no conectó con ni un cachito, con un poco de empatía, ni una mueca, ni una sonrisa. Y usted iba con todo su dolor, su desesperación. Tal vez hizo lo correcto, ¿no? Le recetó bien, pero por lo menos un cachito, ¿no? Bueno, mis hermanos, este ejemplo nos lleva a meditar cómo servimos nosotros realmente. Y seguramente hay cosas que debemos corregir. Seguramente hay cosas que nosotros deberíamos pensar y replantearnos si estamos haciendo todo bien o algo estamos haciendo no tan bien o tal vez todo estamos haciendo mal. Y una de las cosas que hace la palabra del Señor es corregirnos, instruirnos, darnos a nosotros la posibilidad de aprender y llegar a hacer cosas las cuales tal vez no estábamos nosotros acostumbrados, pero empezamos a ver que ante los ojos de Dios lo que es aprobado es lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Entonces, vamos a desarrollar un poquito esta clase
viendo el primer punto, la condición de las iglesias actuales hoy. A veces nosotros no queremos entrar en lo que hoy todas las iglesias o en su mayoría de las iglesias hacen, porque sería justamente irrumpir a evaluar o ver la privacidad. Pero como estamos en la era de las redes sociales, la privacidad dejó de ser privacidad, puesto que todo se publica y se muestra. Porque si yo quiero ver qué hace la otra iglesia antes de las redes sociales, ¿qué había que hacer? Tenía que ir y entrar a una reunión y presenciar y ver lo que pasa. Pero hoy en día nosotros lo que vemos y que se publica y que se patrocina son en gran medida cosas que más avergüenzan el Evangelio que glorificar al Señor. Me da mucha tristeza ver hermanos que discuten en redes sociales por posturas teológicas o cuantas cosas que a lo mejor no tienen sentido, que acarrean discusiones y disputas necias y que lo único que hace es enmancillar el nombre de Jesucristo. Y estas cosas las digo desde el más profundo respeto, pero mis hermanos, si el Señor tuviera que calificarlo por lo que somos o lo que hacemos, seguramente las cosas estarían en deficiencia, en cosas para corregir. Pero no voy a dejar pasar por alto que Isaías capítulo 3 ya lo decía desde el versículo 9 en adelante. ¿Qué es lo que hoy se está viendo? Hoy se está viendo las cosas con más claridad. ¿Por qué? No porque solamente salen a la luz, sino porque se las publican. Y dice Isaías capítulo 3, versículo 9, si usted lee Isaías 3 completo, parecería que está leyendo el diario de hoy, ¿no? Es muy actual. Pero dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Así que ahí viene un mensaje de parte de Dios. Decida el justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos, mas ay del impío, mal le irá, porque según sus obras, las obras de sus manos, le será pagado. Entonces, como verán, hermanos, no estoy exagerando al decir que la condición de la iglesia actual hoy es deficiente. Incluso nosotros tenemos muchísimas cosas para corregir. Nosotros también debemos mirarnos en el mensaje y en el espejo de Dios, porque nuestra generación ha visto un florecimiento de ministerios, de programas, de conferencias, de recursos y cuántas cosas que hoy se está viendo y que antes no se las veía. Hoy se está viendo cómo la iglesia se ha equipado de muchas de estas cosas y nunca antes se predicó tanto. Hoy tenemos para elegir cualquier tipo de predicadores. Todos son maestros, todos son de enseñanzas y está bien mientras sean fieles a la palabra. Pero hoy todos dicen tener la verdad. Supuestamente hoy iba a ser el rapto. No sé si han visto todas las redes sociales. Porque hoy se iba a tocar las trompetas y cuántas cosas más. Y entonces, el 23 o el 21 empezaba. Exactamente. Ahora, fíjense en ustedes lo que hoy se promueve. ¿Qué es lo que se hace cuando no se llega a un cumplimiento? Se cae en descrédito a la palabra. Así que lo que estamos viendo es que como nunca antes se está predicando, bien o mal, pero se está predicando, se están escribiendo tantos libros cristianos, tantos podcasts, tantos recursos, nunca se compartieron tantos mensajes en redes sociales. Y sin embargo, lo que sigue faltando y lo que sigue ausentándose en todo tiempo, en este momento, es la falta de un amor genuino expresado a través de Jesucristo. Y eso es lo que debemos nosotros luchar. Porque cristianismo sin Cristo es cristianismo sin amor. Y cristianismo sin amor es un cristianismo que no muestra a Cristo. Entonces, hermanos, reflexionemos porque hoy encontramos iglesias llenas de actividades. Nunca hubo tantas actividades en todas las iglesias como en este tiempo. Todo el tiempo hay actividades, pero hay muy poca relación personal. Vuelvo a decir, a mí me entristece y me desagrada tanto que en el día de un cumpleaños ya no se visita a esa gente, ya no se le hace un regalo, solamente se manda una torta dibujada con un emoticón
con serpentinas y se terminó. Y el hermano está contento porque recibió casi 17.000 mensajes para su cumpleaños estando él solito en su casa. Algo no encaja en todo esto, pero sin embargo nosotros vemos que hay muchas actividades, pero no hay una relación personal. No se edifica, no hay empatía, no hay algo que realmente se manifieste como el amor de Cristo. Se organizan eventos, se llenan los auditorios de actividades, pero a veces se descuida lo esencial, lo que el Señor nos dijo en su palabra. Visitar al enfermo, al huérfano, a la viuda, al desamparado. Tal vez dar un abrazo solidario, escuchar al que está afligido, al que se siente mal. Simplemente escuchar. ¿Cuántas veces hemos mencionado esto? Que es muy triste estar perdido, pero mucho más triste es que nadie te esté buscando. Y saben, mis hermanos, el verdadero cristianismo habla de que Jesús vino a buscar a las ovejas que estaban perdidas. Y Jesús ya no está entre nosotros, pero está en nosotros. Y Jesús quiere seguir haciendo su tarea a través de nosotros. Por eso es que no mandó a ángeles a que hagan la tarea, sino a nosotros, los que hemos sido rescatados del pecado, hechos libres. ¿Para qué? Para ser hechos siervos de Jesucristo, para servir a Jesús. Y ayudar a otros hermanos es justamente una actividad personal. También hay muchos servidores con conocimiento, pero muy poca ternura, muy poca empatía, muy poca expresión de amor. Y el cuidado o el peligro es justamente en llegar a tener una exquisita predicación o exposición doctrinal muy buena, intachable, admirable, pero sin lágrima en los ojos, algo frío, algo que realmente no transmite. Porque el conocimiento puede estar muy bien acá, pero acá todavía estar vacío. Y si yo no siento lo que estoy transmitiendo, si yo no siento lo que estoy enfatizando, seguramente la compasión por los perdidos nunca va a llegar. Nunca va a llegar. Entonces tenemos cosas para meditar. Las iglesias están llenas de actividades, pero no hay relaciones personales. Hay muchos predicadores y servidores con alto nivel de conocimiento, pero sin ternura en su corazón. Esto ha desarrollado lo que se llama un cristianismo impersonal. ¿Por qué? Porque nos hemos mimetizado con el uso de la tecnología, de las redes sociales y cuantas cosas más. Porque lo que ha logrado justamente en el mundo de la hiperconectividad es que estemos desconectados entre nosotros. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y no estoy en contra de las tecnologías. Hoy estamos viendo que tenemos el equipo multimedia full, ¿no? Y es hermoso, pensando cómo expandir y cómo propagar. Pero no nos olvidemos que si yo tengo todo lo que tengo y lo doy todo lo que doy, pero si no lo hago con el amor de Cristo, no tiene absolutamente ningún valor ante los ojos de Dios. Porque esa cantidad de amigos virtuales que podemos tener eliminan la posibilidad de tener verdaderos amigos reales. Y lo peor de todo es que muchos ni siquiera ven a su único y principal amigo, el único que dio su vida, demostrando un amor genuino. Por eso es que las iglesias deben recapacitar, los pastores deben recapacitar, cada miembro de la iglesia deben reflexionar y mirarse en el espejo de Dios. Porque las iglesias son, en muchos lugares, iglesias que están al borde de un peligro. El peligro más grande, que es parecerse a la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan qué pasó? Veamos Apocalipsis capítulo 2. Es una iglesia que está puesta allí como una de las 7 para que nosotros simplemente veamos de esa iglesia, no para decir, mirá lo que hicieron estos de Éfeso. No, es para que veamos un espejo allí. Y justamente el versículo 2 del capítulo 2, el versículo 4, resalta que era fiel en doctrina, perseverante en el trabajo, pero tenía un gran problema. Había dejado
su primer amor. ¿Alguien quiere leerlo? Versículos 2 al 4 de Efesios 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pequeña cosa, pequeña observación, sería no. Hay algo que no puedo tolerar, diría el Señor. Tenés muchas cosas sobresalientes, cosas muy buenas, pero algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y cuando yo me olvido cómo Él me amó, cuando yo me olvido el amor, cómo se aplicó a mi vida, ¿se acuerda el mensaje del domingo? 2 males ha hecho mi pueblo. Y Dios empieza resaltando que recuerde cómo era el amor inicial. Un amor perfecto. Y lo más triste es cuando Dios dice, ahora quiero que me respondas, ¿qué es lo que vieron en mí? ¿Qué mal les hice yo para que me abandonen, para que me dejen? Y acá dice lo mismo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reactivar esto? ¿Cómo podemos corregir esto? Y justamente volviendo al primer amor, y ahí dice el versículo 5, recuerda, es el ensayo de recordar, de volver otra vez a sentir lo que sentiste el día que te convertiste. ¿Se acuerdan ustedes de ese día? ¿Se acuerdan lo que pasó en ese tiempo? Que no podías parar de llorar, que sentía el corazón que se te quería salir el pecho cada vez que leías la Biblia o cuando alguien cantaba una canción, que querías hacer de todo. Bueno, el Señor dice, ¿sabes qué tienes que hacer? Recordar, volver a revivir eso. Entonces le dice, por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, de cuál era tu posición, cuál era tu entrega, arrepiéntete. Si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Esta necesidad de ver esa corrección es para que todos nosotros veamos que si queremos servir con amor y con compasión, no lo podemos hacer si primero no refrescamos nuestro amor por Cristo. Y recordar que Él nos amó primero. Segundo, lo que debemos corregir, lo pongo allí como una especie de lista. Qué buen trabajo. Yo lo veía a José, ¿por qué leía así? Yo que este hermano sabe de memoria la Biblia, no me está leyendo allá. Qué tremendo. Muy bien. Antes de entrar al punto 2 le tengo que hacer la pregunta, si no, pasemos al punto 3. ¿Usted cree que tiene cosas para corregir? Entonces podemos continuar, ¿no? Pero es que todos tenemos cosas para corregir. Y como iglesia mucho más. Y como hablo como iglesia en Cristo, la iglesia local que está en todos lados, yo creo que todos deberíamos reflexionar. ¿Qué tipo de testimonio estamos dando a un mundo caído? ¿Somos realmente luz en el mundo? ¿Somos realmente sal en la tierra? ¿Somos el baluarte de la verdad? ¿O somos el hazme reír? ¿O somos lo que menos se puede creer? Las cosas que han sobresalido durante todo este último tiempo es solamente avergonzar el nombre de Cristo, de todo tipo de abusos, de estafas, de robos, usando el nombre de Jesús, haciendo milagros falsos, autoproclamándose apóstoles, profetas y cuantas cosas más, hermano, con la necesidad de simplemente mostrarse como una persona superior a los demás. Dios no nos ha llamado a esto. Dios no nos ha llamado a esto. Y por eso es que debemos nosotros empezar a ver cosas que parecieran ser que son insignificantes, pero ante los ojos de Dios es gran demanda. Por ejemplo, corregir el espíritu de indiferencia. Pongo entre comillas allí simplemente para mostrar que no es una cuestión espiritual, sino que es mi propia naturaleza caída. Porque si no sería fácil decir espíritu de indiferencia fuera, y no estoy reprendiendo un demonio. El problema es mi carne, hermanos. El problema es mi carne.
Es fácil reprender al demonio del vino, del alcohol, de la droga, del sexo. Pero estoy haciendo una chanchada, hermano. Todo eso es el mal que habita en mí, la ley del pecado, Romanos 7, el mal habita en mí. Es mi propia concupiscencia, es mi naturaleza caída, que para que yo pueda tener victoria sobre eso no se trata de que yo cambie, sino que Cristo gobierne. Porque yo no puedo cambiar. Pablo decía, miserable de mí, yo vivo en este cuerpo pecaminoso. La única forma es, y un negocio y ganancia es cuando yo me muera. Voy a ser libertado de esto. Pero mientras tanto debemos entender que el gobierno de Cristo sobre nosotros a través del Espíritu Santo lo que hace es que yo no sea vencido de lo malo, sino venza con el bien el mal. Por esa razón es que muchas veces nosotros estamos viendo que las cosas las llevamos a un plano de la simplicidad cuando el Señor nos lleva a ser bíblicos y a aplicar la palabra en verdad. Así que corregir el espíritu de indiferencia es un principal asunto porque muchos ven el dolor ajeno y prefieren mirar hacia otro lado. Como el sacerdote y el levita que pasaron junto al samaritano. No hace falta que lo leamos, solamente pongo la cita. ¿Se acuerdan de la historia del buen samaritano? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Seguimos de largo? ¿Demasiados ocupados para detenernos con nuestros programas y actividades? Pues el obrero de Dios no puede ser indiferente. Debe ser una persona que siente compasión. Un día Jesús venía con una gran multitud que le seguía y del otro lado venía otro grupo de personas que venían caminando. Y acá venía alguien con mucho poder y acá venía alguien con mucho dolor, una mujer viuda que había perdido a su único hijo. Acá había gente que estaba contenta, gritando y con gran algarabía por los milagros recibidos, y acá había mucha gente llorando y sufriendo por la pérdida y el dolor de esta mujer. Y venían dos grupos de personas y se encontraron. ¿Qué hubiese pasado si Jesús seguía de largo? Y ellos siguieron con su dolor a sepultar a ese joven. Y esta gente todos contentos, gritando y alabando a Dios por los milagros que habían recibido. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Seríamos parte de esa multitud? ¿O seríamos como Jesús, que Él se detuvo? Y cuando se encuentra alguien que tiene mucho poder, con alguien que tiene mucho dolor, y se encuentran, allí es donde estallan los milagros, ¿no es cierto? Allí suceden las cosas que no son normales ante los ojos de los demás. Jesús supo que esta mujer era viuda y que traía a su único hijo a sepultarlo. ¿Qué hizo Jesús? Tocó el féretro. ¿Y saben lo que era para la ley judía tocar a un muerto? Y él tocó y el muerto se levantó. El obrero de Dios no puede ser indiferente ante el dolor. A veces esto se malinterpreta porque nosotros queremos ser más buenos que Dios y queremos hacer más cosas que el mismo Señor. Y caemos en el gran error de terminar siendo los curanderos de turno, los exorcistas ambulantes, que andamos buscando personas para hacerle bien. Y no se trata de eso. ¿O acaso no tenía Jesús suficiente poder y autoridad para hacer? Y todos se sanan. ¿Sí o no? Todos los demonios se van fuera. Sin embargo, Jesús demostró otra cosa. ¿Se acuerda de Juan capítulo 5? Eso es para que vea que yo no anoto todos los versículos. Juan capítulo 5, el paralítico de Betesda. ¿Se acuerdan? Después de estas cosas había una gran fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, ¿qué hizo Jesús? Había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua, ¿qué pasaba? Quedaba sano de cualquier enfermedad. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Este hombre, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le preguntó, mire la pregunta, ¿no? ¿Querés ser sano? Parece obvia, ¿no? Pero Jesús dio una pregunta sabia. Después de 38 años probablemente, algunos se resignan a vivir así y simplemente se acostumbran a vivir así. Jesús primero le dice, ¿querés ser sano? La respuesta de este hombre fue mirar el impedimento y él dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús, ¿qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y anda. Lo sanó. Y en ese mismo momento el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Esto produjo un tremendo revuelo, ¿no? Cuando le empezaron los fariseos todos a preguntarle por qué hacía lo que había hecho, incluso Jesús después lo halló en el templo, le dijo, mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Fue este hombre y le dio aviso, versículo 15, a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús respondió, y acá está la clave, mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Jesús está mostrando una actividad de trabajo conectada con su Padre. Entonces lo que nosotros vemos es que le empiezan a cuestionar la actividad de su autoridad, porque los judíos procuraban matarle, no solo porque quebraba el día de reposo, sino también porque decía que Dios era su propio Padre. Entonces, lo que voy a leer ahora nos da a entender de que cada cosa que el Señor hace, la hace con propósito eterno para glorificar al Padre. Nosotros hacemos todo lo contrario. Fíjense lo que dice el versículo 19. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer, porque el Padre, todo lo que hace el Padre hace también, lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y obras y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Qué dice Jesús? Yo podría haber hecho así y los sano a todos. Pero yo no hago nada por mí mismo, sino lo que el Padre me muestra que haga. Y dice, yacía una multitud de enfermos, pero sin embargo, ¿a quién sanó Jesús? A que el Padre le dijo, Él. Porque ¿qué dice el texto? Supo que había un hombre hace 38 años que estaba enfermo. ¿Quién le contó? Así que traiga a todos sus enfermos para que hagamos un delivery de milagro. No es bíblico, hermanos. Porque ¿quién en la tierra es capaz de decir qué milagros va a suceder o qué no? Dios es soberano a quien determina sanar, como a quien determina salvar. Había uno a la derecha y otro a la izquierda que injuriaban a Jesús, pero solamente uno se arrepintió. Por eso, mis hermanos, es que debemos entender que esta clase de servicio debe ser un servicio hecho conforme a la verdad, direccionada por su voluntad. Otra cosa para corregir es un servicio mecánico, algo que se hace por rutina, algo que simplemente hay que hacerlo porque hay que hacerlo, incluso buscarle perfeccionismo porque hay que hacerlo bien. Pero si no tengo amor, ya lo hemos leído el texto del versículo 3, no sirve de nada. Todo lo que hagamos
sea hecho como para la gloria del Señor. Pero todas las cosas conforme a su voluntad. Porque no voy a decir, Señor, yo voy a ir a matarlo al vecino para la gloria de tu nombre. Yo no voy a decir eso, porque no es todo lo que haga, sino todo lo que haga conforme a su voluntad. Que exalte el nombre de Cristo, que sea impacto y testimonio para los demás. Por esa razón es que nosotros podemos ver que lo que está haciendo el apóstol Pablo en ese capítulo 13 está demostrando de que podemos tener de todo y sobreabundar en todo, pero si nos falta la expresión del amor, no tiene ningún valor. Así que no hagamos cosas mecánicas, motivados por el amor. Tercero, corregir la falta de empatía. Job se quejó de sus amigos. Es tremendo lo que enseña Job. Se quejó de sus amigos porque en lugar de consolarlo, ¿qué hacían? Lo acusaban. Lo acusaban. Y por algo, algún pecado oculto debes tener, algo te ha pasado, porque eso. Y vio que eso suele venir. A veces vienen personas que dicen, y algo habrás hecho. Hermanos, si nosotros mereciéramos el castigo, apenas nacemos ya lo merecemos, porque nacemos pecadores. Nacemos pecadores, nacemos condenados según la Biblia. Jesús no vino a condenar, vino a salvar, porque todos nuestra condición eran destituidos de su gloria, pecadores condenados. Por eso es que nosotros vemos que es fácil juzgar a los demás en lugar de abrazar y consolar y llevarlos justamente al arrepentimiento genuino. Así que el obrero de Dios necesita ponerse claramente los zapatos de los demás antes de hablar, y eso es tener empatía, tener un corazón sensible ante esa necesidad. Por último, corregir el amor selectivo. Esto es amar a quien me ama, o amar a quien yo voy a sacar algún provecho. Y Dios no nos dice eso, su palabra nos enseña esto. ¿Alguien tiene Mateo 5:46? Ya está aquí, miren, ahí lo pueden leer. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Uh-huh. Eso lo hace cualquiera, dice, amar a los que te aman. Aún hasta el más pecador. Muchos solo aman a los que les quieren agradar, o les quieren caer bien, o que piensan igual que ellos. Hoy vivimos tiempos muy radicales y en oposiciones radicales, ¿no? De equipos de fútbol, de pensamientos políticos, yo soy calvinista y vos sos arminiano y sos reformado y otros sos pentecostal y cuánto. Muy pendular, muy pendular. ¿Se puede abrazar a alguien? Sí, tal vez no le vas a dar la razón, pero le puedes dar un abrazo. Pero lo que tenemos que entender es que lo que no se puede dejar de lado son las palabras doctrinales que nuestro Señor nos ha enseñado. No llegar a la disputa, pero sí poder llegar a la expresión genuina de amarnos unos a los otros. Porque una de las cosas que habla de la recompensa es, ¿qué recompensa tenés si amás al que te ama? Pero si amás al que no te ama, amá a tu enemigo, seguramente las cosas cambian. Porque el amor cristiano debe abrazar incluso a los difíciles de soportar. Pablo, entre todas las cosas que dice los unos a los otros, amaos los unos a los otros, sobrellevar las cargas los unos a los otros, orad uno por los otros. En algún momento Pablo dice, y soportaos los unos a los otros. Porque hay hermanos que son difíciles de soportar, convengamos que sí. ¿Sí o no? Claro, si no, no estaría eso en las palabras. Que también nos soportemos. No somos perfectos, un día lo seremos, estamos en ese proceso, pero mientras tanto nosotros veamos a Cristo en aquella persona, porque aunque no sea creyente, esa persona aún sigue siendo imagen de Dios. No tiene la semejanza porque no actúa conforme a Dios, pero sigue siendo imagen de Dios. Y en eso debemos tratarlos dignamente. Vamos a ir al punto 3. ¿Cuál es la solución? Siempre va a ser Jesucristo. Ningún mensaje tiene que ser antropocéntrico, sino cristocéntrico. Cristo es el modelo.
Cristo es el único que debe ser exaltado. Cristo es el único que debe ser observado y maravillarnos, alabar su obra e imitarlo. Por eso es que el amor no es un mero sentimiento humano, sino que es la expresión del fruto del Espíritu. Gálatas, ¿se acuerdan? Gálatas 5:21. ¿Quieren leerlo rápido? ¿Ya está? Le gané yo. Dice, versículo 22, perdón. Mas el fruto, no dice los frutos, mas el fruto del Espíritu es amor. Noten ustedes con qué empieza la expresión del fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque Cristo es el fruto del Espíritu. Por eso no dice los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es Cristo. Porque Él es amor, Él es gozo, Él es paz, Él es paciencia, Él es benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Él es todo. Entonces, si yo quiero contrarrestar los frutos de la carne, el fruto del Espíritu sirve para esto. Por lo tanto, Cristo es la expresión del amor. Así que, ¿cómo nosotros podemos empezar a amar? Es primeramente reconocer que nosotros amamos porque Cristo nos amó primero. Primera de Juan 4:19, es un texto muy conocido, que dice: Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. No hay otra ecuación. Si nosotros le amamos, es porque Él nos amó primero. Pero de ese texto lineal, irremediablemente, para los que hacen exégesis, le va a formular una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? Leamos de nuevo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cuál sería la pregunta? Haga exégesis. ¿Por qué nos amó primero? La pregunta nos lleva a nosotros. La pregunta es, ¿y yo le amo a Él? Porque si dice, ustedes le aman a Dios o ustedes aman a Cristo porque Él los amó primero, no es simplemente para decir, qué bueno, sino es preguntarnos, ¿y yo realmente le amo? Porque es fácil cantar, ¿no es cierto? Te amo. Jesús dejó muy en claro quiénes son los que le aman. ¿Se acuerdan? Ustedes me aman si guardan mi palabra. Ahora replanteemos la pregunta. ¿Le amo? ¿Guarda su palabra? Y la palabra guardar no significa simplemente memorizarla, porque el diablo se la sabe mucho mejor que nosotros. Guardarla es atesorarla. Guardarla es valorarla. Depender de ella, vivir de ella. Entonces, si el amor es expresado por Cristo, entonces yo me pregunto, si Cristo me amó primero, entonces yo puedo amarle, es entonces porque yo entiendo que su palabra me da la sustancia, el fundamento bíblico y las bases que yo necesito para saber por qué le amo. Le amo porque me salvó, le amo porque me perdonó, le amo porque tomó mi lugar, porque vivió por mí, murió por mí, se presentó delante del Padre por mí. Tenemos tantas cosas que la Biblia revela por qué yo le amo. Cuando yo entiendo todo lo que Él hizo por mí, entonces yo puedo amarle a Él y naturalmente voy a poder amar incluso hasta a mis enemigos. Pero nace de entender que el amor cristiano nace al entender el mensaje de la cruz. Desde allí. Allí entendemos que fuimos amados cuando éramos indignos, rebeldes, pecadores. ¿Qué dice Romanos 5:8? Este texto es fabuloso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros
y que siendo aún pecadores, Cristo Cristo murió por por nosotros. nosotros. Amén. Pues, ¿sí? Ahí nomás, suficiente. Mas Dios muestra su amor con nosotros, para con nosotros, que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que si Cristo me amó así, ¿cómo no amar yo a mi hermano? Por eso Juan dice, el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano es mentiroso y el amor de Dios no está en él. El otro punto es que Cristo es nuestro modelo de compasión. Si tenemos que aprender de alguien, aprendamos de Él. Cristo vivió rodeado de multitudes, caminó en medio de mucha gente. Y Mateo 9:6 dijo, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Al ver las multitudes, Él tuvo compasión de ellas. Por eso es que el Señor no miraba a la gente como números o multitudes, como este médico vio a ese paciente como un número más de estadístico de todos sus pacientes que Él hizo bien. Jesús no miraba masa, miraba el corazón de las personas, miraba el dolor, miraba la necesidad. ¿Cómo miró a los leprosos? ¿Y cómo miraríamos nosotros a los leprosos? Rájese, salga de acá. ¿Cómo miró Él a los leprosos? Lo tocó. Quiero ser limpio y lo tocó. Tocó a un muerto, tocó a un leproso. La compasión. Él veía personas, Él veía almas destrozadas por el pecado. Y por eso es que el obrero de Dios necesita mirar de la misma forma, mirar a la gente con ojos de Cristo, de otra manera. El otro punto, Cristo derrama su amor en nuestros corazones. Ese es el motivo por el cual nos impulsa a amar como verdaderos siervos de Dios. Por eso es que dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Al recibir el Espíritu Santo de Dios fue el amor de Cristo expresado en ese derramamiento. Nosotros tenemos amor. Por eso es que demos amor. El amor que Dios nos ha amado. El amor cristiano no es un producto de disciplina humana. No es un ensayo, no es una costumbre evangélica. Es la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Debemos aprender a amar así, de esa forma. El punto de este tercer punto es que Cristo nos manda a amar como Él amó. Alguien que busque Juan 13, 34 y 35. Y esto no es una opción, no es un pensamiento, es un mandamiento. Juan 13, 34 y 35, Jesús dijo esto. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Todos nosotros sabemos las indumentarias deportivas por su marca. Los autos, sabemos qué tipo de autos son por sus marcas. ¿Qué gaseosa quiere usted? La de que mejor marca. Las marcas muestran identidad. Las marcas, los logotipos de alguna empresa, la gente ya la reconoce. Ya claramente es conocida. Jesús dijo, ¿cuál es la marca de sus verdaderos discípulos? ¿Cuál es la marca para que todo el mundo vea y crea? Es cómo se aman. Es la expresión de amor. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, por la forma en que nos amamos. ¿Qué debilita el amor? En la expresión de Cristo en nosotros. Cuando nosotros tenemos un amor corrompido por nuestras carnes. Un amor que es todo lo que revela que está mal en nosotros. Fíjense, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 13, lo que es
lo contrario del amor verdadero. Lo vamos a leer desde la parte contraria. Primera de Corintios capítulo 13, yo estaba en Romanos, claro, así no voy a leer bien. Versículo 4. El amor es sufrido. ¿Cuál sería lo contrario? El amor arruinado por nosotros, no sufre. Le da lo mismo. Según la palabra dice que el amor es benigno. ¿Cuál sería el amor corrompido? Es maligno. ¿Cómo se manifiesta el amor maligno? Con envidia. ¿Lo ven allí? Tiene envidia. El amor no es jactancioso, por lo tanto, nuestro amor corrompido, ¿cuál sería? Fanfarrón, ¿no? Fanfarrón. No se envanece, eso quiere decir que es soberbio. ¿Lo ven? ¿Por qué Pablo habla de no es esto, no es esto? Para que nosotros en la instrucción de la palabra veamos lo que sí podemos estar haciendo nosotros. No hace nada indebido. El amor corrompido hace todo mal. Todo está indebido. Dice, no busca lo suyo. ¿Cómo es el amor totalmente humano, caído, egoísta? Yo primero. Yo me amo. Egoísta. ¿Qué más dice que hace? No se irrita, por lo tanto, se irrita. No guarda rencor, es ese que nunca te va a perdonar, porque es rencoroso. No se goza de la injusticia. El amor corrompido sí se goza de la injusticia. ¿Viste lo que le pasó al vecino? ¿A cuál? ¿El de la esquina? ¿A ese? No, ¿qué le pasó? Y yo creo que lo llevaron preso. ¿Por qué festeja? ¿Por qué hace? Nuestra corrupción en la justicia no es como la de los demás. O sea, si nosotros vemos esta expresión, debemos empezar a analizar cómo es el amor, que es una marca registrada de los verdaderos discípulos de Jesucristo, que dice la gente incrédula, estos son discípulos de Jesús. ¿Se acuerdan con Juan y Pedro? Que estaban siendo juzgados, que estaban siendo amenazados, les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Marcamos esa diferencia? Vamos a ir a la aplicación práctica para terminar la clase de hoy. Bueno, hoy es feriado, podemos seguir hasta las 6, ¿no? ¿Cómo podemos llevar esto a la vida diaria como verdaderos siervos de Dios? Número 1, cultive la comunión con Cristo. Cultive la comunión con Cristo, mis hermanos. El amor no se produce por propia voluntad, no es así, sino en la presencia de Dios, en la dependencia de su voluntad, en la guianza de su Espíritu Santo. De esa forma nosotros vamos cultivando una comunión con Cristo. Pasar más tiempo con Él es contemplar su amor en la cruz y dejar que el Espíritu renueve nuestro corazón. Es necesario que nunca nos olvidemos quiénes éramos y lo que Él hizo por nosotros. Cultivar esa comunión se llama recordar y vivir el Evangelio todos los días. Número 2, practicar actos concretos de amor. Póngase en práctica, vaya al gimnasio del discipulado bíblico y ponga en práctica, porque el amor no es una emoción, es una acción. Y por lo tanto, no necesita sentirlo, necesita obedecerlo, porque dice, un nuevo mandamiento les doy. ¿Cuántos fueron al gimnasio por primera vez y ya quería levantar 200 kilos, ¿no? Y se les quemaron los músculos, el otro día no puede levantar el tenedor? ¿Lo hizo o yo solo lo hice? Es un proceso, algo progresivo. Cuando fui, me acuerdo con José al gimnasio, vino el profesor y me dio la barra sola, no sin ninguna pesa. Y yo dije, esto es un chiste. Me dice, no, empiece con la barra, ¿no? Progresión, no es de golpe. Entonces, practicar las cosas que Dios nos manda hacer por amor no es algo que nace de nosotros, es un hábito que va creciendo. Porque llamar a un hermano que no vino hace semanas, visitar un enfermo, ir a preparar una comida a alguna familia necesitada o ayudarlo en sus necesidades, escuchar sin apuro, sin estar mirando el reloj, sin estar entretenido con el celular,
es crear empatía. Crear empatía. Regálale una sonrisa a alguien, hermano. Eso nunca se olvide. Una buena sonrisa. Número 3, romper con la indiferencia. No basta con decir, estoy orando por usted, hermano. Y a veces ni siquiera oramos. Yo siempre le digo, hermano, cuando digan oramos, ore. Y si hacen el grupo, no ponga la manito así solamente. Y si quiere, mande el audio, mande su oración para que todos escuchen y compartan esa oración y digamos todos amén. Porque a veces nosotros pecamos por omisión. Decimos que vamos a hacer y no lo hacemos. Entonces, no nos debemos olvidar que un día vamos a rendir cuenta y Dios dice que va a abrir los libros. Uno de ellos es el libro de las memorias. Para que rindamos cuenta de todo lo que hicimos estando aquí en la tierra. Sea bueno o sea malo. Para que cada uno reciba conforme a lo que haya hecho. Así que imagínense cuántas manitos así tiene el Señor de WhatsApp. Y dice, no oró. Si se ríe, ¿por qué? Pero es que somos así, hermanos. Entonces practicar es no necesario. Si dice, oren por mí, ¿qué es lo más lógico? Mándele por privado un mensaje al hermano si no puede llegar y ore. Que el hermano sienta que está respaldado. Oramos al Señor sabiendo que el hermano está escuchando, pero también oremos en privacidad, aunque no le mande un mensaje, pero hágalo. Por eso es que rompamos esa indiferencia. ¿Qué dice Santiago 2:16, por favor? ¿Qué nos advierte? Ahí está. Si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿tiene sentido? No. O sea, ser prácticos. Desarrollar una practicidad es muy importante. Número 4, pedir a Dios un corazón compasivo. Orar diariamente. Señor, dame tus ojos para ver, tu corazón para sentir, tus manos para servir. En otras palabras, dígale, Señor, úsame, exprésate, actúa a través mío. No lo busque afuera, Él está en nosotros. Y permita que el Señor se exprese. Lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo comienza? Con Cristo estoy. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Vamos a la conclusión y terminamos. La iglesia de hoy necesita más, no necesita más programas, ni estrategias, ni estructura. Necesita más la expresión de ese amor, un amor genuino. El mundo no será impactado por nuestra organización, sino por nuestro testimonio de compasión genuina. Y cuando digo esto, no quiere decir que vamos desde mañana o el lunes a hacer 10 ONG y 40 fundaciones de servicios. No, eso abunda, hermanos. Eso abunda. Aún en esas organizaciones, que hay muchas, por cierto, no se hace por amor las cosas. Siempre hay una motivación equivocada. Para que me reconozcan que yo soy el presidente de la fundación más solidaria, yo no estoy amando a la gente, me estoy amando a mí mismo. ¿Se entiende? Entonces no se trata de hacer más instituciones, simplemente lo que la palabra dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Sirva como para el Señor. No se olvide que en el juicio de las naciones, en Mateo 25, Jesús dijo, venid benditos de mi Padre, entrar al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve enfermo y me viniste a visitar, estuve en la cárcel y me visitaste. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? ¿Cuándo? Cuando lo hiciste a todas esas personas que necesitaban, a mí me lo estuviste haciendo. ¿Lo ven? La aplicación está allí. Así que si nosotros recordamos la ilustración del médico, no basta solamente con ser un especialista, una eminencia, sino mostrar amor genuino. Por eso Pablo resume todo esto en Gálatas 5:14, cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el obrero de Dios debe vivir, predicar y servir desde ese centro, el amor que fluye de Cristo hacia afuera.
Bueno, ¿quieren tarea para la semana? ¿Están puestas la tarea? Miren la tarea. Yo no sabía que habían puesto la tarea también. Bueno, saquen en foto. Dedique tiempo cada día para meditar en un pasaje sobre el amor de Dios. Por ejemplo, ¿quién no podría meditar en Juan 3:16, no? Pero dedique tiempo para meditar en todo lo que el Señor expresa su amor. Desde Génesis 3:15, con el solo hecho de decir que iba a haber esperanza, que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza a la serpiente, ya hay amor allí, ¿no? Realice acción concreta de amor hacia alguien que necesita, que tiene necesidades, sin esperar nada a cambio. No vaya con la empanada diciendo, hermano, quiere traer una docena de empanadas, ya saben, la otra semana. No lo haga. No tiene sentido. Exprese amor. Busque. Ore. El Señor les va a direccionar. Escuche a alguien que sufre sin interrumpirlo. O sea, conéctese, mírelo a los ojos. Escuche. ¿Saben que la gente a veces sufre porque está ahogada y nadie la escucha? Escúchele. No aconseje rápido. Ore con esas personas. Simplemente estar presente con amor es una gran solución. La gente no tiene quien la escuche. Y anotar en un cuaderno experiencias sobre el Espíritu Santo, cómo le mostró la necesidad de amar más y cómo respondió en el asunto. El solo hecho de poner esta semana, tuve estas experiencias y para la gloria de Dios pude hacerlo. Y esto no es para que el próximo miércoles te venga diciendo, hermanos, por favor presten atención, mire todo lo que amé esta semana. No está haciendo lo correcto. No necesita rendir cuenta, es una autoevaluación para que usted mismo pueda decir, gracias Señor, porque yo estoy menguando para que tú te sigas expresando. Amén.